Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Bueno, hoy es miércoles, nuevamente mitad de semana, 16. Ya pasamos la mitad del mes de julio. Bueno, estamos como en la mitad 31 tiene este mes. Saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Les damos la bienvenida. Esta es una enseñanza corta de mitad de semana. Y queremos hablar un poco acerca de la fe. ¿Qué le dice esa imagen que usted ve ahí? Como una semilla, ¿cierto? Vamos a hablar la esencia de la fe o lo que es la fe en esencia. Eh, Se habla mucho de la fe. Dios le dijo al reverendo Kenneth Hagin, enseña fe a mi pueblo. Para los que no saben, Kenneth Hagin es el fundador de REMA, el centro de entrenamiento bíblico de REMA en Tulsa, en Oklahoma, en los Estados Unidos. Y de allí esta palabra de fe ha salido por más de 200 países. Uno de esos países bendecidos es Colombia. ¿Cuántos son bendecidos con la palabra de fe? Entonces necesitamos aprender mucha palabra de fe y saber lo que es la fe en esencia, ¿cierto? ¿Qué es la fe en esencia? El texto que vamos a mirar es Hebreos 11, que es conocido como la galería de los héroes de la fe. Queremos mirar, vamos a ver si alcanzamos a ver los primeros 6 versículos como textualmente, hablando de la esencia de la fe o la esencia de la fe, lo que es la fe en esencia, ¿sí? Lo que es la fe en esencia. Porque a veces la gente piensa que la fe son emociones, que la fe es un pensamiento positivo. No, realmente la fe tiene que ver con la esencia de lo que es la semilla incorruptible de la palabra de Dios y por eso colocamos esa imagen. La palabra es una semilla incorruptible, una semilla eterna y es una semilla de fe. La palabra de fe, que es la palabra de Dios, es la que tiene el poder para crear absolutamente todo. Y sin esa palabra de fe no existiría nada. Entonces, la fe en esencia es de donde proviene absolutamente todo. Sin fe no existiría nada de lo que existe. Así es que la fe en esencia es una, dígalo, semilla. Ahora, los que han vivido en el campo, que conocen la semilla, que de pronto usted sembró semillas de cilantro, los que están ahí en el video en internet, de pronto usted sembró semillas de café, los que en tierra cafetera. Saludamos a la gente de Huila, por allá. ¿Usted sabía que el Huila es el departamento más cafetero de Colombia, más que el eje cafetero? Eso es un dato interesante. Y entonces, ¿cómo es que la semilla, o si usted siembra frijol, o maíz, o cualquier semilla, la semilla tiene en sí todo? O sea, en la semilla está la planta, está el fruto, están las generaciones, y usted puede guardar la semilla años y no le pasa nada. Es incorruptible. Y usted la siembra y la riega y esa semilla produce fruto. Y usted sabe cuántas semillas siembra, pero usted no puede calcular cuánta cosecha recoge. Entonces, cuando hablamos de lo que es la fe en esencia, es una semilla, que es la semilla incorruptible de la palabra de Dios, que tiene en sí absolutamente todo lo que se necesita. Es por eso que es tan importante, como dijera el reverendo Kenneth Hagin, enseñarle fe al pueblo de Dios. Y que como cristianos aprendamos a vivir por fe. Porque muchas veces nosotros vivimos por emociones, la vida es como una montaña rusa, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, nos desanimamos a veces. Cuando todo va bien es como cuando usted sube arriba a la montaña. ¿Ha montado en la montaña rusa? Cuando estaba en la montaña rusa aquí en Bogotá, en el Parque Salitre, yo me monté una vez y eso usted va subiendo y wow, y cuando caí. Entonces, la vida es como una montaña rusa. Y uno, si vive por las emociones o por las circunstancias, se desanima y no puede avanzar. Pero si vivimos por la palabra de fe, no caeremos jamás. Porque Jesús lo dijo de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la palabra de fe es esa semilla incorruptible, eterna, que tiene el poder, la autoridad para hacer todo lo que está dispuesto que Dios haga, y en ella misma, tan pequeña, está contenido todo. En una pequeña puñada de semillas puede haber un bosque. ¿Cuántos recuerdan aquí en Bogotá ¿cómo se llama? El Parque Metropolitano Simón Bolívar? Yo recuerdo, o sea, ya me estoy poniendo viejo, porque yo recuerdo cuando eso era un potrero y ahí no había casi árboles. Y alguien mandó sembrar árboles y ahorita usted va y ve, es un bosque. Entonces, en una puñada de semilla hay un bosque.
Es impresionante la semilla, lo que es una cosa que uno no alcanza a imaginarse cómo en una semilla hay tanta bendición, cuántas flores hay en una semilla, cuántos perfumes hay en una semilla, cuántos frutos hay en una semilla. No nos lo alcanzamos a imaginar cuánta madera hay en una semilla, cuánta comida hay en una semilla, todo. Por eso cuando habla de la palabra dice que Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, ¿cuánta semilla para seguir sembrando hay en esa cosecha? Pero ¿cuánto pan para seguir comiendo? Entonces, hay parte de la semilla que es para sembrar y hay otra parte que es para comer, y todo eso necesitamos aprender. Bien, sin más preámbulos, entonces vamos a ir al texto. Ese es Hebreos, capítulo número 11, y queremos leer los 6 primeros versos. Yo voy a hacer por este lado, a ver si no les hago estorbo, y lo podemos leer aquí en la pantalla. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo número 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el verso 6, que es el último que vamos a leer, esta parte dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay o que él existe, y que es galardonador de los que le buscan. Si usted tiene la versión Reina Valera, el título que aparece sobre el pasaje o sobre el capítulo es ese: la fe. Y este texto es tomado de esa traducción. Ahora, para ir rápido, comencemos haciéndonos una pregunta: ¿qué es la fe en esencia? ¿Cierto? ¿Qué es la fe en esencia? El versículo dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe tiene que ver con el futuro. ¿Cuántos esperan cosas en el futuro? Pero no las vemos. Pero tenemos certeza de eso que esperamos, aunque no lo vemos. Por eso la palabra dice: porque por fe andamos, no por vista. Y desde el Antiguo Testamento estaba profetizado que el justo por la fe vivirá. Y no solamente está hablando de todo lo que uno va a recibir en esta tierra, sino está hablando de la vida eterna. Es por la fe. Así que quien no cree que va a haber vida eterna al lado de Dios, no la va a tener. Tendrá algo que no se puede llamar vida, será condenación eterna. Pero el que cree que hay vida en Cristo Jesús y lo ha recibido, pues lo va a recibir porque cree. Entonces, básicamente tiene que ver con dos elementos. El primero de la palabra es certeza. ¿Y qué es certeza? Es el conocimiento seguro y firme de algo. ¿Qué es certeza? El conocimiento seguro y firme de algo. Por eso nuestra fe llega hasta donde llega el conocimiento de la palabra de Dios. Así que nadie puede ser grande en fe si desconoce las Escrituras. Cuando hablamos aquí del conocimiento, obviamente estamos hablando del conocimiento de las promesas de Dios, el conocimiento de la obra de Cristo, el conocimiento de la obra del Espíritu Santo, el conocimiento de Dios Padre, el conocimiento de la justicia de Dios, el conocimiento de la sanidad de Dios, el conocimiento del gozo de Dios. ¿Hay algún joven aquí esta noche? ¿Estuvieron en Street Fire en gozo? ¿Vinieron más gozosos? Mis hijas vinieron más gozosas, porque tuvieron un conocimiento más acerca del gozo que es parte del reino de Dios. Así es que entonces la fe llega hasta donde llega el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso decía que la fe no simplemente es un asentamiento mental, una actitud mental positiva, no. La fe tiene que ver con el conocimiento seguro y firme de la palabra de Dios. La fe tiene que ver con el conocimiento seguro y firme de la palabra de Dios. Pero la segunda palabra es convicción. ¿Y qué es convicción? Es una creencia interna, pero es firme y segura. Es una creencia interna, firme y segura. El ejemplo es Abraham, el ejemplo del padre de la fe es Abraham. Dice que Abraham no se debilitó al considerar su cuerpo que ya estaba casi muerto, siendo casi de 100 años. Eso dice en Romanos 4. Sino que se fortaleció en fe,
Abraham estaba plenamente convencido que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha dicho. Es una convicción. Entonces, convicción es una creencia interna, firme y segura, pero también tiene que ver con conocimiento pleno, aún sin ver lo que se cree o lo que se espera. Nosotros creemos en Jesús, lo hemos visto físicamente. Los primeros cristianos lo vieron, caminaron con él cuando estuvo en su cuerpo terrenal en esta tierra, y cuando resucitó también caminaron con él, pero nosotros andamos por fe. Y Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Entonces, tiene que ver entonces una convicción. Pablo lo dijo de esta manera: estoy plenamente convencido que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que Cristo regrese. Entonces es una convicción interna. Yo acuñé una frase de fe en convicción, que es: yo sé, que lo sé, que estoy seguro. ¿Puede decir eso? Yo sé, que lo sé, que estoy seguro. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Yo sé. ¿Tiene una cédula que diga que es hijo de Dios? No. Pero en mi interior hay un testimonio. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que es una convicción que soy hijo de Dios. Es una convicción que ya no soy esclavo del pecado. Es una convicción que soy libre. Es una convicción que soy un instrumento para la alabanza y gloria del Señor. Es una convicción que soy alguien que anuncia las buenas nuevas de salvación. Es una convicción que esta palabra que yo llevo produce fruto. Amén. Así que yo tengo la convicción que lo que yo estoy haciendo, realmente no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo Dios con su palabra. Así como cuando tú siembras una semilla y te dices, ¡wow! Nació, no sé, el cultivo que siembre. En el campo sembrábamos cilantro, entonces hacía la era del cilantro y usted plantaba el cilantro cuando lo regaba. De repente, como hemos leído en el Evangelio, que un hombre que se acuesta y se levanta y se acuesta y se levanta, y cuando de pronto, ¿cómo ocurrió eso? No sé, cuando lo sembré, yo tenía la convicción que esto iba a suceder. ¿Lo había visto? No, yo simplemente vi una semilla insignificante. Pero ocurrió. Así es la palabra cuando es sembrada en nosotros. Entonces, por eso dice que nosotros debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, la cual nos puede sanar, la cual puede hacer todo lo que Dios ha dispuesto que se ha hecho. Pero siempre debemos recibirla con fe. Amén. Una pregunta: ¿en qué áreas de tu vida necesitas fe? Buena pregunta, ¿no? Oiga, ¿en qué áreas de mi vida yo necesito fe? ¿En qué áreas de mi vida yo necesito fe? Y vamos a responderlo con un texto que está en 1 de Pedro 1, del 22 al 25. Primera carta del apóstol Pedro 1, 22 al 25. Vamos a leer esa porción para mirar un poquitico. No todo, porque no nos alcanza el tiempo. ¿En qué áreas de mi vida necesito fe? Dice: habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Para qué las purificó? Para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente de corazón. Está hablando de un amor que está dentro de nosotros. Es el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. El verso 23 dice: siendo renacidos. No, ya no es el amor humano natural solamente. Siendo renacidos, miren lo que dice: no de simiente corruptible. La palabra simiente es la palabra semilla. Entonces, hay dos simientes en el mundo. ¿Qué es la simiente? Es una palabra. ¿Cómo fue engendrado Jesús? Con una palabra. Esa era una palabra incorruptible, la que engendró a Jesús. Y entonces Jesús llegó a ser un ser humano en la tierra. Entonces dice que nosotros somos engendrados no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible o la semilla corruptible? La palabra que entró en el ser humano, que está registrado en Génesis 3. Cuando el diablo le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, y luego trajo otro mensaje. Esa es una simiente corruptible. Entonces nosotros todos nacimos naturalmente y veníamos contaminados con una simiente corruptible. ¿Qué necesitamos? Nacer de nuevo. Jesús dijo: necesitas
nacer de nuevo, Juan 3. Pero aquí Pedro dice, siendo renacidos, o sea, ya renacimos. No de simiente corruptible, no de semilla corruptible, sino de la semilla incorruptible. ¿Cuál es la semilla? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y cuando renacimos para una vida eterna. Renacimos por una vida abundante, renacimos por una vida bendecida, renacimos por una vida victoriosa, renacimos por fe y renacimos para fe. ¿Y eso qué produce? La purificación de nuestras almas por la obediencia a esa palabra. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. ¿Y para qué la hace? Para un amor fraternal no fingido que es entrañable, es desde nuestras entrañas. Entonces, amamos a las personas con un amor que va más allá de lo que podemos imaginar. Porque es el amor. ¿Han leído sobre el amor de Dios? Su altura, su anchura, su longitud, su profundidad. Es un amor incalculable, inmedible. Y cuando conocemos a alguien que es un hermano de la fe, así nunca lo hayamos visto, ya lo amamos con amor entrañable. Porque es el mismo amor el que nos une. Así que ese amor es un amor puro, es el amor de Dios. Y sigue diciendo el texto, porque toda carne es como hierba, mire. O sea, aquí nosotros somos temporales. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Entonces aquí nosotros físicamente hablando de este cuerpo, ¿somos qué? Como una hierba temporal. Pero dice, como la flor de la hierba. Entonces uno nace, ay, está lindo el bebé, creció, es joven, wow, qué niña tan hermosa, qué joven tan apuesto, la flor de la juventud. Y usted mira a los 30 y dice, 40, 50, y rapidito pasa como la flor. La Biblia dice que nuestro hombre exterior se va desgastando. Toda carne es temporal, como la hierba, como la flor de la hierba, ¿sí? Entonces dice, la hierba se seca y la flor se cae. Así es la gloria del hombre, la gloria de su juventud, la gloria de sus logros, la gloria de todo, es pasajera. Pasa, todo esto pasa. Así como la hierba cuando se seca y la flor se cayó. Ay, esa persona tan hermosa, y llegan y miran las reinas de belleza de mi época y dicen, ya está vieja. ¿No? ¿No le ha pasado? Sí, uno dice, y uno piensa que solamente es la reina de belleza que se envejeció. Y cuando uno mira al espejo, el espejo no miente, te veo tan diferente. Sí, uno dice, wow, ¿qué me está pasando? Entonces, la hierba se seca, la flor se cae. Pero mira el verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así que lo que nos va a hacer vivir eternamente en un cuerpo glorificado es la palabra del Señor. Así que nosotros deberíamos amar esta semilla de fe, desear esta semilla de fe, buscar esta semilla de fe. Y dice, mire lo que dice, ayúdenme a terminar de leer el verso 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Así que qué bueno que cuando prediquemos, yo sé que los seres humanos fuimos dotados con alma, con emociones, y bueno, en algunos casos es necesario ministrar también al alma, pero más que todo, lo importante es que la palabra del Evangelio es una palabra de fe que va al Espíritu. Y cuando va al Espíritu, va a nuestras entrañas, a nuestro interior y puede transformar nuestra alma. Así que ser espiritual es ser más de fe. Es creer y estudiar y animarse y amar más la palabra de Dios y tener lo que vieron los jóvenes en Stay Fire, el gozo que viene de adentro. No por las circunstancias, sino porque Él habita en mí. Porque soy renacido. Porque sea que viva o sea que muera, del Señor soy. Porque no importa las circunstancias, tengo una patria celestial en el cielo. Y entonces el Señor me garantiza a mí que soy victorioso. No dice que no tendré circunstancias, las tendré. No dice que no lloraré, lloraré. No dice que no sufriré, sufriré. Cosas pasarán en la vida. Pero por más cosas terribles que pasen en la vida, nunca dejes de amar la palabra de Dios. Nunca dejes de tener hambre por la palabra de Dios. Por nada ni por nadie te dejes llevar para escapar
huir o alejarte de la palabra de Dios. Porque a veces las circunstancias de la vida, lo primero que hace el diablo es sacarnos y que no recibamos la palabra de Dios. Porque sabe que si nos saca y no recibimos la palabra de Dios, pues la fe va muriendo. Porque la fe viene por oír y oír y oír la palabra de Dios y es alimentada por oír y oír la palabra de Dios. Y a veces la palabra es una semilla que se siembra, pero a veces es el agua que riega. Pero a veces es la mano de papá Dios que limpia, que poda para que lleve más fruto. Así que es estar dispuesto a la palabra de Dios. Es lo mejor que nos puede pasar. Así nacimos de nuevo. Y así recibimos absolutamente todo. Por esa palabra de fe incorruptible que vive y permanece para siempre, nacimos de nuevo, pero viviremos una vida nueva y eterna, abundante. Entonces, ¿en qué áreas necesitamos fe? ¿Cuál sería la respuesta? En todas. En todas. Absolutamente todas. Yo creo que uno se acuesta a dormir y de alguna manera uno tiene una fe interna que al otro día va a amanecer. Oye, ¿usted cómo sabe que a las 6 de la mañana va a estar? No, yo sé que Dios puso el cielo, el sol y organizó todo tan perfecto que mañana va a amanecer. Oiga, ¿usted cómo se acuesta sabiendo que mañana amanecerá con vida? Por fe. Y todo lo que hacemos, de hecho dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado. Aún comer. Entonces, absolutamente en qué áreas de la vida necesitamos fe, absolutamente en todas. En todas, absolutamente en todas sería la respuesta. Entonces, esa palabra produce un testimonio. Produce un testimonio. El verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, Hebreos 11 habla de los antiguos. Comenzando desde Abel. Son muy antiguos, ¿cierto? Comienza desde Abel. Gente muy antigua. ¡Wow! Y esa gente tan antigua ya no está pasada de moda. No está sacada. Para el siglo XXI de la era cristiana, nuestro ejemplo es Abel. Es Enoc. Es Abraham. Pero esa luego no es gente muy antigua. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que ellos fueron ejemplo para muchos, son nuestro ejemplo para hoy y serán el ejemplo por toda la eternidad y para todas las generaciones que vengan por esa misma palabra de fe. Así que estos antiguos que nosotros vemos, que conocemos en teología como los héroes de la fe, ¿cierto? Son varios, pero aquí Abel, Enoc, Noé, Abraham, etcétera, recibieron la aprobación de Dios por la fe. Recibieron la aprobación de Dios por la fe. Porque a veces uno piensa que uno recibe salvación por lo que hace o por lo que no hace. No, no es por lo que hace ni por lo que no hace, es por lo que hizo Cristo. Es por la palabra de fe que recibimos la aprobación de Dios. Él nos aprueba por la fe. Entonces la palabra testimonio, ese testimonio del nuevo nacimiento es un testimonio personal. Usted entrevista a cualquier persona que nació de nuevo y esa persona tiene un testimonio personal. Y dice, yo nací de nuevo. Yo recuerdo una canción cuando nací de nuevo hace más de 20 años. Y dice, ¿cómo me encontraba solo dentro de un agujero? ¿Cómo es la letra? Sí, es alegra mi vida, pero dice, yo te conocí en un momento feo. Me encontraba solo dentro de un agujero. Ya mi vida estaba casi destruida. Qué triste fue la soledad. Me va mejor predicando, ¿sí o no? Pero cada uno tiene un testimonio personal. Y el coro era, alegra mi vida, Señor. Alegra mi vida. Contigo seguro estoy. De noche y de día. Cada uno tiene un testimonio personal. Mi testimonio personal antes de Cristo era de tristeza, de depresión, de desesperanza, de crisis existencial. Pero cuando el Señor llegó en ese momento feo, me trajo vida, me trajo gozo, me puedo alegrar, puedo celebrar en medio de que las circunstancias pues no sean las mejores, pero el Señor está conmigo. Entonces hay un testimonio ¿qué? Personal, pero luego hay un testimonio de familia. Y yo puedo decir después de 20 años de haber nacido de nuevo, que Jesús me rescatara, que mi familia ha sido bendecida por esta palabra. Puedo ver a mis papás después de mis salvos, a varios de mis hermanos salvos, cuñados salvos, sobrinos salvos,
una esposa de fe y un montón de testimonio de qué? De familia. Por esa palabra de fe hay un testimonio en la familia, pero también hay un testimonio en el trabajo. Oiga, ese que era el borracho, parrandero, el jugador, dijo alguien por ahí en México, ya no es así. Hay un testimonio en el trabajo. Qué persona tan honesta, qué excelente empleado o emprendedor, lo que sea. Y hay un testimonio también en la iglesia. Porque acuérdense que la iglesia es la familia de fe y entonces hay un testimonio de esa vida nueva. Entonces, ese testimonio de fe da fe a otros de esa vida nueva. Da fe a otros que vivimos confiando en Dios. Esa persona confía en Dios. Y al principio del caminar cristiano, la gente se nos va a burlar. A todos nos pasó. Y la gente, no, pues usted se volvió estúpido. Evangélico tenía que ser religioso y se le burlan a uno. Eso es al principio. Luego ya después dicen, hola, parece como verdad, ¿no? Tan raro, ¿no? Sí parece que cambió, ¿verdad? ¿No? ¿Qué le pasaría? No sé. Debe ser porque era drogadicto y ahora ya, pues, como estaba con drogadicto, pues, uno drogadicto tiene que acercarse a Dios. La gente piensa que el evangelio solamente es para prostitutas, drogadictos y ladrones. Y que si tiene una vida regular, no necesita el evangelio. Entonces dice, no, pues tenía razón, ese estaba muy pobre. Estaba muy llevado, entonces, pues, fue. Eso como que le ha servido, dice la gente. Pero luego, después de eso, ya se vuelven admiradores. Primero eran críticos, después observadores. Después se vuelven admiradores y le dicen a uno, oiga, usted que como que Dios lo escucha más, ¿por qué no ora por mí? Y usted va y ora y dice, hola, sí, como que Dios lo oye, como que cosas suceden, ore por mí. Y después nacen de nuevo. Esa fe es una fe que alcanza a otros. Es una fe que bendice todo nuestro entorno. Con solo una persona de fe que haya, hay bendición. Porque realmente, ¿qué fue lo que ocurrió cuando el ser humano cayó? Como al ser humano le fue entregado el planeta Tierra, Dios le entregó al ser humano el planeta Tierra y lo puso como señor del planeta Tierra. Y el ser humano le entregó ese planeta Tierra al diablo. Entonces el diablo ahorita tiene posesión de la Tierra y decía un predicador, yo no recuerdo si fue Walt Wilberforce, que decía, parece que Dios no hiciera nada en la Tierra a menos que haya alguien que se lo pida. ¿Por qué? Porque el diablo le entrega la autoridad a esa tierra. Entonces tiene que haber alguien que esté de acuerdo con Dios, que se ponga de acuerdo con Dios, que le crea a Dios para que Dios sobre aquí en la tierra. Y eso sucede cuando hay alguien que vive confiando en Dios. ¿Qué es fe? Vivir confiando en Dios. Y vivir confiando en lo que Él dijo. ¿Y cómo conozco a Dios? A través de la palabra de fe. Porque hay gente que dice, no, uno conoce a Dios de cualquier manera, y cada uno ve. No, tiene que ser a través de la palabra de fe. Entonces, la fe y la creación, para ir un poco más profundo, la fe y la creación. Mira lo que dice el verso número 3 de Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Usted imagínese lo que es el universo. Usted sabe que el ser humano no puede medir el universo, no se alcanza a imaginar el universo. El universo es inmedible. Y dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¡Wow! La palabra de Dios creó todo el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces no se veía nada en el universo, pero cuando Dios habló la palabra, lo creó todo y ahora lo vemos. Del mismo modo nosotros vivimos creyendo cosas que no vemos, pero por la palabra de Dios, Dios las tiene y si no, Él las crea. Dios no tiene ningún problema. ¿Sí? Dios no tiene ningún problema. Así es que cuando nosotros observamos la palabra, nosotros vemos que Dios es un Dios creador. El ser humano no es creador. El ser humano puede ser creativo, puede tener ideas, puede cambiar según la sabiduría que Dios le dé cosas. Pero Dios es un Dios creador. Entonces, todo lo visible provino de lo invisible, pero fue por la palabra de Dios. Todo lo que existe, por la palabra de Dios, llegó a existir. Nada se veía, llegó a verse por la palabra de Dios. Los filósofos,
Los historiadores, los antropólogos, los científicos, los estudiosos no pueden explicarse todavía cómo existe el universo. Solamente se puede explicar la existencia del universo a través de un Dios creador, que hizo algo que no existía. Y lo creó, ¿sí? Por la palabra. Y número 2, entonces no todo se puede explicar por la razón. La razón se queda corta. No todo se puede explicar por los sentidos, o sea, lo que vemos, oímos y palpamos, o por la ciencia. Necesitamos la palabra de Dios para poder explicar los enigmas de la humanidad que nadie entiende, que nadie sabe, que nadie puede comprender ni explicar tampoco. A lo largo de miles de años, generación tras generación, ha venido preguntándose cómo el universo llegó a existir, cómo el ser humano llegó a existir, y ninguna ciencia, ninguna disciplina humana lo puede explicar. La gente, a través del estudio de las ciencias, puede especular una u otra idea, pero solamente puede ser explicable a través de un Dios creador. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Amén. Y cuando habla de nuevo nacimiento, por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, habla de crear. Hechas nuevas, habla de crear cosas nuevas. Así es que Dios no anda remendando, Dios te va a remendar el alma, Dios te va a hacer esto. No, Dios no anda remendando almas rotas. Dios lo hace todo nuevo desde el Espíritu, por su palabra. Y es así como la gente nos explica, dice, oiga, pero esta persona que era imposible. Yo hablaba con un drogadicto y él me dijo que por muchos años había sido drogadicto y que realmente la persona que es drogadicta no hay ninguna manera humana en que pueda dejar la adicción. Y él me contaba que tuvieron que operarlo para quitarle el olfato, porque cuando él pudiera olfatear la droga, caía inmediatamente. Entonces tuvieron que quitarle el olfato y él dice que de alguna manera él pudo dejar la droga al quitarle el olfato, pero él no huele nada, o sea, le echan una loción, le aplican un perfume, la mejor comida, no huele a nada. Fue la única manera que pudo ser sanado de la droga, humanamente hablando, pero por la palabra de Dios, sí. Y nos deja seguir teniendo olfato y gusto y tacto y todo lo demás. ¿Listo? ¿Se alegran por eso? Así que cuando nosotros miramos la fe y la creación en Hebreos 1, del 1 al 3 dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas veces. ¿De qué formas habló? De muchas maneras. ¿Por quiénes habló? Por hombres y mujeres, los profetas. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, hablando de los padres de la fe, por los profetas. Dice, en estos postreros días, o nosotros en la era cristiana, ¿cierto? En la era cristiana, desde el siglo I son los postreros días. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Wow! Jesús es esa palabra creadora que hizo todo y Él es el heredero de todo lo que creó. El Padre le entregó al Hijo toda la creación. Así que cuando nosotros recibimos a Jesús y somos propiedad suya, no hay pérdida. Amén. Le pertenecemos a Él. Dice, mire, hablando de Jesús, dice que porque así mismo hizo el universo, estamos hablando de la creación, que se hizo todo lo que se ve, lo que no se veía por la palabra de Dios. Dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia o su esencia. Lo que es la fe es en esencia Jesús. Jesús es la fe que se encarnó y se manifestó en un tiempo a la humanidad. Él vino, Él se hizo visible, Él fue a la cruz, Él pagó por nuestros pecados, Él murió, Él descendió a la tumba, pero la muerte y la tumba no lo pudo retener. Porque la fe en esencia es vida. Y vida en abundancia. Entonces lo levantó por esa esencia, por esa sustancia de la palabra de fe. Y dice que Él es quien sustenta. Mire, ¿qué sustenta a Jesús?
todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, no nos podemos sostener en la vida cristiana sin su palabra. Y por eso es que el diablo hará lo que sea para que uno huya de donde está recibiendo la palabra, para que uno no se alimente. Mire, Jesús lo sustenta todo por la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Jesús terminó, creó todo, se manifestó, nos purificó de los pecados y se sentó a ver su obra desde el trono de la gracia a la diestra del Padre, habiendo enviado su Espíritu para que hiciera todo perfecto. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque Él comienza a hablar por la palabra y comienza a hacer por la palabra. Y no, yo soy libre porque es que yo pienso positivo. No, yo soy libre porque el Espíritu de libertad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la profecía vive en mí. Y está haciendo una... Y Jesús está sentado observando lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros y a través nuestro. No se goza por eso. Y termina diciendo, mire Jesús, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Jesús, el Rey de Gloria. ¿Sabe que Jesús está sentado en nuestros corazones por el Espíritu Santo? Y eso nos conecta al cielo y por eso estamos sentados a la diestra, allá en los lugares celestiales, en un lugar de autoridad. Así que no creo que alcancemos a terminar, lo voy a dejar hasta ahí. Para el próximo miércoles poderlo terminar y poder mirar un poco, así resumidamente, lo que es la fe en esencia, porque eso nos recarga, eso nos aviva, eso nos alimenta, eso nos pone a colocar nuestra vista más allá. Miren, para este año es también Hebreos, y no es Hebreos 11, no es Hebreos 1, es Hebreos 12. ¿Y cuál es el mensaje? Enfocados en Jesús. Y cuando uno mira lo que pasa a lo largo del año y en el ministerio y en la vida y en la familia, uno dice, qué fácil puedo desenfocarme. Si pongo la mirada en el uno, en el otro, en el pastor, en la pastora, en esta persona, en la otra persona, en las circunstancias de la vida, en la economía, en el gobierno, en la política, en tantas cosas, yo me puedo desenfocar fácilmente. Entonces esa palabra nos mantiene el enfoque en Jesús. Y es la única garantía que su propósito en mí se cumplirá. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.